Hostia, tío, me he reventado todito. Va. Es muy difícil mantener el equilibrio, ¿eh? Hola de nuevo, soy Sergi Durán, mecánico de Riders Boutique, y hoy os quiero enseñar cómo centrar una rueda. Lo primero que tenemos que hacer para hacer un centrado correcto es sacarle la cubierta, primero de todo porque nos va a ser más manejable para poder tratar con ella y para poder mirar el salto, que ahora os explicaré qué significa. Lo primero que tenemos que tener es un centrador como este. Eso es un centrador profesional de Partool. Después os enseñaré un pequeño truco para los que no tengáis este centrador, que vais a ser la mayoría, pero que lo podáis hacer en casa. Lo siguiente que tenéis que tener en cuenta es que los cabezales, que es lo que agarra el radio con el aro, hay de diferentes medidas. Por lo tanto, antes de empezar a centrar la rueda, tenéis que conseguir vuestro centrador de radios de la medida correcta. Os enseño esta variedad de Partool. Hay 4 medidas diferentes. Según vuestra rueda, utilizaremos uno u otro. Así que vamos a ello y lo vemos en la práctica. Colocamos la rueda en el centrador. Y antes de nada os quiero explicar dos posibilidades de que la rueda esté descentrada. Puede estar descentrada lateralmente, es decir, que la rueda se irá de lado, o puede estar descentrada verticalmente, es decir, que la rueda va pegando un bote. Entonces vamos a empezar centrándola por el lado lateral. Para empezar a centrarlos vamos a tomar de punto de referencia estos dos cuernos, que los puedo alejar o acercar mediante esta rosca de aquí. Entonces voy dando vueltas a la rueda a la vez que voy acercando, hasta que noto que me roza un poco. ¿Escucháis? Aquí tenemos el roce. Entonces tenemos que parar la rueda justo en el roce. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, nos toca en este lado de la rueda. Como consecuencia tenemos que dar tensión a estos radios y así desplazar la rueda hacia ese lado. Entonces, justo aquí me vengo a los radios de este lado y le doy media vuelta de tensión, es decir, enrosco el cabezal y compruebo que ya no roza. Cuando ya no roza, me vuelvo a acercar otro poquito. Aquí tenemos de nuevo el roce. Paramos justo donde nos roza y lo mismo, como nos toca en este lado, tenemos que dar tensión en el lado contrario. Por lo tanto, este radio se va hacia este lado, lo tenso. ¿Ok? Comprobamos y si no roza significa que lo estamos haciendo bien. Pero como visualmente la rueda se ve todavía descentrada, volvemos a acercarnos. Volvemos a repetir la maniobra. Damos vueltas a la rueda y poquito a poco vamos acercando el cuerno hasta que escuchamos un roce. Ahí lo tenemos. Paramos la rueda justo donde nos roza y lo mismo. Siempre nos está dando problema el mismo lado de la rueda. Entonces le tenemos que dar tensión al lado contrario. Volvemos a darle tensión. Os recomiendo que la tensión la vayáis dando de media vuelta en media vuelta. No empecéis a apretar radios a tope porque entonces vais a descentrar la rueda por completo. Es mejor ir haciendo poco a poco y ir girando, comprobando que lo que estamos haciendo es correcto y volver a acercarte. Aquí tenemos otra vez el roce. Paramos en el punto y lo mismo, volvemos a darle tensión. Hay veces que el roce nos queda entre medio de dos radios. En vez de darle tensión a un radio, podemos darle a los dos más cercanos del roce, que sería este de aquí y este de aquí. Volvemos a girar.
Como no roza, lo estamos haciendo bien, seguimos. Hasta el punto que los cuernos están muy cerca del aro y no nos roza. En este momento tendríamos ajustado el descentrado lateral. Y ahora vamos a ir al centrado vertical. También vamos a tomar como referencia los cuernos. Mirad que os lo enseño. Ahora el punto de referencia no va a ser lateral, sino que va a ser el vertical. Por lo tanto, bajamos los cuernos y los cerramos para notar el final de la llanta. Volvemos a girar y nos ocurrirá lo mismo. En el punto donde nos roza, en este lado, como nos toca desde abajo, no tenemos que apretar o un lado u otro, sino que tenemos que apretar 2 radios a la vez, uno de cada lado. Tenemos localizado el roce y tensamos los 2 radios por igual. De media vuelta en media vuelta. Giramos, comprobamos, aún roza un poquito, pues le volvemos a dar a los 2 radios. Recordad, uno de cada lado. Y comprobamos. Hemos eliminado el roce, volvemos a acercarnos. Paramos y en el punto donde nos roza, otra vez. Apretamos y apretamos. Volvemos a acercarnos. Vuelve a rozar. Apretamos uno de cada lado hasta que ya no nos roza y el cuerno lo tenemos muy pegado. Siempre hay un mínimo, una tolerancia que es aceptable, pero lo importante es que el cuerno quede lo más cerca del aro y que no roce. Cuando lleguemos a este punto ya la tendremos centrada. Os voy a explicar el consejo o el truquillo para los que no tengáis esta herramienta, que vais a ser la mayoría. Hay un truquillo que podemos hacer sobre la bici, así que os lo enseño muy rápido. Pues el truco del almendruco que os quería contar es, si no tenéis esa herramienta específica, podéis poner una brida en la horquilla, si es la rueda delantera, o en los tirantes, si es la rueda trasera, y la misma brida os hará la función de los cuernos. La podéis ir moviendo y más que nada es tener un punto de referencia para poder centrar la rueda. Así que montamos la brida a la altura que nos vaya a ir bien. No la apretamos mucho para que nos sea fácil moverla para arriba y para abajo. Cortamos el sobrante. Y aquí tenemos los 2 cuernos que hemos tenido anteriormente en la herramienta, de tal manera que los podemos o abrir. Entonces giramos la rueda y con la misma brida la acercamos o la alejamos. Hasta que encontremos el ruido. Cuando tenemos ese ruido ya podemos empezar a centrar. No es tan práctico, pero lo podéis utilizar para poder centrar la rueda en vuestra casa. Cuando queramos hacer un ajuste lateral, tomaremos el punto de referencia por el lado de la llanta, acercando o alejando, lo vamos acercando hasta que nos roce un pelín y podamos ajustar el roce, o si queremos ajustar el salto, lo subimos en la parte superior y hacemos lo mismo. Ahí tenemos. Como podéis ver, el proceso es el mismo utilizando o unas bridas o el centrador profesional, pero si tenéis una Cento Pro como este pepinazo de bici, lo que os aconsejo es que traigáis la rueda al taller y os la dejaremos al milímetro. Así que nada, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado. Y si tenéis cualquier duda, nos los podéis dejar escrito en el vídeo o pasar por la tienda en Riders Boutique Barcelona, Gran Vía de la Sports 397. Un saludo.